RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en comunicación con Tino Santander, el ex coordinador de la Asociación de Familias por la Banca Solidaria COFAS. Tino, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Siempre es un placer conversar contigo. Somos tan amigos de tantos años. Me has visto pelear desde que era muy joven y seguimos en esta batalla. Ahora estamos luchando contra la oligarquía bancaria que le ha hecho mucho daño al Perú, a pesar de que ha logrado darle modernidad al Perú. Sin embargo, actúan de una manera muy prepotente. Tenemos las tasas de interés más altas, aterrorizan a millones de familias, con quitarle su propiedad, a los taxistas sus autos, a los pequeños empresarios sus insumos de la industria. Entonces estamos en una situación en que la gente, en medio de la pandemia desde el año pasado, no puede pagar sus préstamos, puede cumplir ni honrar sus obligaciones, porque 88% de los peruanos han perdido trabajo, han quebrado sus empresas, más de 150,000 restaurantes, las pequeñas bodegas, los mercados, los taxistas, los consultores independientes, los abogados, los miembros de las Fuerzas Armadas, los oficiales del Ejército, de la Marina y de la Policía que se me han acercado para plantearme soluciones en los problemas les generan las deudas, porque tienen hipotecas, tienen préstamos personales y familiares que están agobiados por estos temas. Este es un problema que trasciende el lado político, es un problema que atraviesa a toda la sociedad. Entonces, en este ambiente, fíjate Cusco, Cusco está quebrado. Cusco vive del turismo. Teníamos casi 30 y tantos vuelos diarios, ahora hay muy poco. Entonces el turismo nacional no va a reactivar como se quiere la artesanía, los servicios, los hoteles, y la agricultura cusqueña que está hecha en base al turismo, ¿no es cierto? Un kilo de trucha en Cusco te costaba 15 soles. Trucha de primera, ahora las venden prácticamente a 5 o 6 soles porque no hay dinero para comprar. Entonces, las cosas en el Perú están muy mal, ¿no? Además están subiendo los alimentos, el pollo, el dólar, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de esta situación, ¿cómo podemos pagar nuestras deudas? Así es. Esa es más o menos la introducción que yo te quería hacer del problema. Sí, y antes de conversar justamente esta reunión que ustedes han tenido el fin de semana con el profesor Pedro Castillo, ¿tienen ustedes alguna data, alguna estadística, Tino, respecto a cuántas personas están afectadas por este tema de deudas con las bancas, sean estas financieras o...? Mira, nosotros tenemos un padrón. ¿Sí? Un padrón, ya deben haber pues unas 5,000 personas que están inscribiéndose lentamente, porque no hemos tenido nosotros publicidad, salvo las marchas, las cosas que hemos hecho por las redes, con mucho esfuerzo. Y tenemos un padrón, pero en realidad son 10 millones de personas. Ayer, en la mañana, he estado con Sergio Orozco, que es el secretario general o presidente de la PEMIP de Villa El Salvador. Ellos también se van a sumar porque tienen una serie de deudas, todos los pequeños industriales. Hemos estado con los de Gamarra, fíjate tú, hemos estado con los zapateros, la industria textil de Trujillo. Somos en realidad aproximadamente 10 millones de familias, no de ciudadanos, porque estamos hablando de familia. En cada casa tienes 2 o 3 tarjetas de crédito, por lo menos un préstamo vehicular, tienes préstamos personales, tienes préstamos hipotecarios. Y entonces la gente desesperada, no sabe qué hacer, porque cuando el banco te demanda a quitarte tu casa, a ejecutarte una acción de garantía, ¿qué haces? Tú tienes 3 días, según el Código Procesal Civil, para responder una demanda. Mientras buscas el abogado, el juez te puede declarar en rebeldía. Entonces, ya ganó el banco. Entonces, hay una serie de leyes, hay un aparato jurídico montado a favor de la banca. Entonces, eso tiene que cambiar. No puede ser que los bancos estén exonerados del delito de usura, por la ley de bancos.
No puede ser que la Superintendencia de Banca y Seguros solamente sirva a favor de los bancos. No puede ser que Indecopi sea un instrumento de los bancos. O sea, no puede ser que el Congreso de la República haya convertido en un instrumento para tener leyes a favor de los bancos. Por ejemplo, mira, el Interbank es dueño de las farmacias. El 87% del mercado farmacéutico. Todas las farmacias son propiedad del Interbank. Ni FASA, no sé qué cosa, Incapasa, no sé qué otras más. Todas ellas venden los medicamentos más caros, en alianza con los químicos farmacéuticos. Los químicos farmacéuticos ganan dinero por vender los medicamentos de marca que son del laboratorio de Interbank. Y no te venden el genérico. Cuando usted va a una farmacia y pide, ¿tiene usted Ibercertan para la presión alta? Sí, tenemos el de marca, pero no el genérico. Y el de marca cuesta 450 soles. Y eso hace. Entonces, el Perú tiene que cambiar estas injusticias, estas torpezas en las que nos hemos metido. Ahora, ustedes se han reunido el fin de semana con Pedro Castillo, ¿no? El candidato a la presidencia de Perú Libre, ¿no? ¿Cuáles han sido los alcances de esta reunión, Tino? El sábado no llegamos a reunirnos. ¿Ya? Hemos tenido ya una primera reunión. No lograron reunirse. A ver, por favor. No logramos reunirnos porque llegó el señor, un funcionario, uno de los que va a ser ministro, creo que el señor Roger Nájar. ¿Ya? Sí, Montoya, creo. Lo que quería contarte es lo siguiente. En la primera reunión, él se comprometió a comprar las deudas. Se comprometió a comprar la deuda. O sea, el Estado comprometió la deuda. Claro, lo que ha hecho con lo que ha hecho Vizcarra, lo que ha hecho Tony Alba, lo que ha hecho el señor Sagasti, Waldo Mendoza con Reactiva Perú. ¿Ya? Es lo que han hecho. Le han dado una garantía del Banco Central de Reservas Compra de Deudas. Yo te puedo presentar los documentos. Entonces, ¿qué han hecho? Le han dado casi 148 mil millones de soles o 140 mil millones de soles, aproximadamente eso debe ser 40 millones de dólares para préstamos de Reactiva Perú. ¿A qué plazos? A plazos de 2, 3 o 4 años. Incluso les han dado a los empresarios, mira tú los empresarios, a todos, medianas y empresas, por ejemplo, FASA, las farmacias y algunas otras empresas han recibido este préstamo de Reactiva Perú en plazos de un año, interés 1%. La deuda de los peruanos con intereses y con todo debe ser aproximadamente unos 150 mil millones de soles, unos 60 millones de dólares o 70 millones de dólares con intereses. Pero si el gobierno negocia con los bancos, o si el gobierno da un decreto de congelamiento de deudas por lo menos en un año y medio, como ha hecho con las grandes empresas para reactivar la economía, entonces y se reducen las tasas de interés, entonces las cosas pueden cambiar. Mira. ¿Y cuál ha sido el ofrecimiento puntual de Pedro Castillo en la primera reunión que ustedes han tenido? Que él va a comprar las deudas y va a haber una comisión que se va a encargar de eso, con el ministro de Economía. Ese es el compromiso asumido, ¿no? Ese es el compromiso. Pero además, no solamente de él, Ya. Mira, como este es un tema que trasciende a Pedro Castillo, etcétera, el primero que nos ayudó fueron 4 políticos. Mira, Pedro, mira, 4 políticos. El primero fue Vladimir Cerrón. El segundo fue el almirante Montoya y el tercero fue Alfredo Barnechea, que se encargó de la lucha para que no le quiten la casa a Víctor Palomino por el Banco de Crédito, y en el Parlamento actuaron Cecilia García y José Luna, el hijo de José Luna Gálvez, sí. Entonces, así es. Entonces, con ellos hemos ido al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, hemos elaborado el proyecto de ley de la antisura, hemos hecho todo lo posible, hemos pedido cita con el presidente de ese entonces, Merino, que hizo una ley para favorecer a los bancos y darles una garantía de 5.500 millones de soles. Entonces, aquí hay una serie de cosas, Pepe, una serie de cosas
son realmente en contra de nuestro país y de la gente. Los bancos creen que nosotros estamos en contra de ellos, al contrario, lo que nosotros queremos es que se democratice el crédito, que vengan más bancos. Para bajar las tasas de interés nosotros necesitamos competencia financiera. Y eso lo tiene que arreglar el ministro de Economía y la Superintendencia de Banca y Seguros para facilitar que vengan todo tipo de bancos, como en Uruguay, como en Panamá, como en cualquier país del mundo. La hipoteca es la tasa de interés de una hipoteca es de 1%. Entonces dicen, no, es riesgo por la informalidad. Yo conocemos el Perú. Un primer aspecto, ¿cuál sería? Que se congelen las deudas. Un primer aspecto, un congelamiento de deudas. Que congelen las deudas para poder discutir cómo democratizamos el crédito y cómo solucionamos este problema. Eso tiene que hacerse, tienen que darle facilidades a los bancos y a la gente. O sea, no se trata de estar contra los banqueros. Nosotros no estamos contra los bancos. Ellos están contra ellos mismos. Ellos hacen que la gente los odie. Ellos hacen que la gente quiera quemar sus oficinas. Yo he tenido que impedir, suplicar a un montón de ciudadanos que querían quemar el banco de crédito, porque lo consideran el símbolo de la corrupción. He tenido que suplicarles a muchos ciudadanos eviten la violencia, pero ¿quién fomenta la violencia si te llaman por teléfono desde las 7 de la mañana a amenazarte? Van algunos a sus puestos de trabajo, las financieras, las cajas municipales. Entonces aquí hay una locura, Pepe, hay una locura. Estamos en un momento de esquizofrenia generalizada en la que pareciese que esto fuese, sálvese quien pueda. Todo el mundo hace lo que puede para tratar de sobrevivir. Entonces eso no puede ser. Esto no se va a conducir, como hace mucho tiempo conversábamos contigo, a una guerra civil, o nos va a conducir a un estado totalitario como el chavismo. A eso nos va a conducir. A eso nos va a conducir. Contigo lo hemos analizado pormenorizadamente. Ahora, yo sé que tú te has estado reuniendo con representantes o candidatos electos al Parlamento, ¿no? ¿Cuál es la disposición que tú ves en el futuro Parlamento, ¿no? De establecer canales de diálogo, búsqueda de soluciones, ¿no? Porque el tema de congelamiento de deudas también pasa por otro aspecto, y tú lo sabes, tú que sigues muy de cerca como coordinador de COFAP, ¿no? Se congelan las deudas, pero también, o sea, ya impide que muchos peruanos ya no sigan siendo sujetos de crédito hasta que se descongele. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, pero aquí lo que tenemos que hacer, estamos en una situación inesperada. O sea, los peruanos, ni los banqueros, ni nadie ha impuesto la pandemia. Y el derecho ha previsto esto. ¿Ya? O sea, el Código Civil peruano, ahí está el artículo 1315, lo puedes buscar, Pepe, ¿Ya? que señala que en situaciones inesperadas, situaciones que no se han previsto en los contratos, estos pueden modificarse e incluso hasta caducar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que el gobierno tiene que utilizar los mecanismos legales para no perjudicar ni a la banca ni a la gente. Entonces tenemos que buscar una solución favorable a todos, pero no pues la solución conseguimos con tanto esfuerzo y con tanta lucha para la ley antiusura y para que el Banco Central de Reserva regule las tasas de interés. Y lo primero que hace el señor Velarde, poner las tasas de interés a 87%. Ya pues, entonces es más de lo mismo, pues. Entonces el presidente Castillo, que ya está electo, quiere mantener al señor Velarde, a un funcionario, que si bien es cierto, es un funcionario capaz, dando la política macroeconómica, pero que tiene pues un interés marcado a favor de los bancos. Entonces aquí tiene que haber un poco de equilibrio. ¿O qué quieren? ¿Quieren una guerra civil en el Perú? Eso es lo que están buscando. O sea, lo que están buscando. Yo no entiendo cómo es que quienes defienden la propiedad, la libertad, el Estado de Derecho, permiten que los bancos violen el Estado de Derecho. Un grupo de poder económico frente al Perú, fomentando monopolios. Eso se está contra la libertad económica, violando los derechos de la propiedad y de la salud de la gente, de la vida. Porque si tú llamas a una persona, le dices que le vas a quitar su casa, si no paga, que le vas a quitar su automóvil, el que gana dinero para llevar comida a su casa, lo estás matando. Entonces, esas cosas no se pueden permitir. El Estado no puede ser cómplice. Fíjate, el almirante Montoya
tal vez sea uno de los congresistas más comprometidos en este tema. Ahora, El almirante Montoya, que es de las derechas, ¿ah? No estamos hablando que el almirante Montoya es un comunista. No es un comunista. Porque nuestros oyentes deben saber que el almirante Montoya, con quien hemos conversado, y otros almirantes y con quien he conversado, se ha comprometido a ver este tema. El mismo López Aliaga, el mismo Vladimir Cerrón, Alfredo Barnechea ha hecho una columna explicando. Marta Chávez me lo ha dicho personalmente. Sin embargo, su bancada ha actuado de otra manera y eso yo se lo he reclamado. Entonces, esto ya trasciende, ¿cierto? La politiquería. O sea, es más allá de, oye, yo me voy a ganar una indulgencia porque voy a apoyar a los deudores. No, este es un problema generalizado del país y entonces tiene que tener una solución. No es la solución que yo quiero imponer. No, vamos a conversarla. Yo tengo un punto de vista muy claro, ¿no es cierto? Pero tenemos que conversar con los banqueros, con el Ministerio de Economía, para llegar a un acuerdo. No queremos otra cosa, salvo que ellos quieran una guerra. La gente pero por supuesto, la gente no va a aceptar que le quiten su casa. La gente no va a aceptar que le quiten su instrumento de trabajo. ¿Cómo le van a quitar a un taxista su carrito con el que se ganan los frijoles para llevar comida? La gente no va a aceptar eso. Entonces, no, pero eso viola los contratos. Sí, pues, pero hay una situación inesperada. O sea, estamos de acuerdo, hay que cumplir los contratos, pero hay una situación inesperada. Nadie ha querido la pandemia. Carver es un delincuente de la política, nos encerró meses y meses y nos prohibió trabajar. Y mira en qué estamos. Ese es un delincuente. A ese sí deberíamos fusilarlo. Pero los demás no, los demás tenemos que ponernos de acuerdo. Así es, mi estimado Tino Santander. Yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando. Yo quiero decirte una cosa más. Sí, cómo no. Quiero pedirte, por favor, que nos ayudes. Que nos ayudes a hacer conciencia de este tema. Mira, en Ayacucho, en Juliaca, y sobre todo en Huantas, la gente está desesperada. En Cusco, en el norte del Perú. Si nos están escuchando, ellos saben, estoy diciendo la verdad, ellos están cansados. Pedro Castillo ha ganado la elección porque es un vengador, porque el machete simboliza la venganza contra las injusticias y contra el Estado y contra la situación en la que vivimos. No hagan que ese machete se convierta en un instrumento de violencia. En eso tienen que pensar los banqueros, ASBAN, nosotros, todos los peruanos. No podemos entrar a esta vorágine de violencia psicológica que está matando a millones de personas. Y las cifras de la pandemia son ocultadas porque en el Perú tenemos 300.000 muertos, aparte de los daños colaterales a la salud que ha generado la crisis económica y social. Yo te agradezco mucho, y perdona que abuse de tu confianza. No, de ninguna manera. Yo te agradezco por el contrario de esta comunicación con nosotros a través de RCR Tino Santander, coordinador de la Asociación de Familias por la Banca Solidaria COFAS. Un abrazo a la distancia, Tino. Saludos. RCR, la red que comunica y une al Perú.